te digo cuándo. Okay, recording mics. And recording cameras. Amazing. Bueno, vamos a presentar esta herramienta que nos gusta mucho. Uno de nuestros buenos amigos de la guitarra es el capo, capo trasto o capo. Esto básicamente lo usamos para adecuar la guitarra a nuestra voz y poder facilitar los acordes. Por ejemplo, si tuviera que tocar una canción por aquí en si menor y que después tuviera un acorde así como este, pues más fácil hacerlo con el capo, porque ya digamos la función que tenía que hacer con este dedo sosteniendo, pues ya el capo la hace. Entonces una canción que estemos tocando, por decir, aquí en la menor, que de pronto sea muy grave para nuestra voz, entonces lo podemos pasar por aquí, un poco más alta. Estás cantando como Ibex. Voy a borrar tu penita. Entonces básicamente es una ayuda para poder hacer acordes sencillos de manera que los podamos acomodar al timbre de nuestra voz. Ahora quiero hacer una aclaración. Digamos, si uno está tocando aquí con esta figura de la menor, a rigor esto es otro acorde diferente de la menor, siendo estrictos. Pero para ser prácticos, pues decimos la menor o figura de la menor en el capo 4. Pero si fuéramos estrictos, pues esto sería otro acorde que no es la menor, pero pues para ser más sencillos, pues decimos la menor. Entonces sería pues la figura de la menor o de do mayor o de mi mayor. Y entonces, ya habiendo presentado el capo, vamos a mostrar algo que se puede hacer muy sencillo ya con poquitos acordes, con lo cual se puede empezar a practicar. Entonces quiero proponer estos tres acordes que serían la menor, do mayor y mi mayor. Con esos tres acordes podemos hacer muchas canciones solo con esos tres, independiente del ritmo, de la forma como toquemos. Solo con esos tres acordes ya da para mucha base. Por ejemplo, supongamos algo así. Uno puede, cualquier melodía que uno vea que le casa con esos tres acordes, o inclusive solo con la y do ya, y si quiere también el mi mayor. Entonces es una buena combinación, es un buen combo de acordes para uno empezar a aprender canciones o cualquier letra de canción que uno vea que la pueda acomodar, pues ahí con ese combo y ajustando el capo según la voz de uno. Entonces, por ejemplo, Scori quiere que revisemos Cristo mi camino. Cristo mi camino. Ese es de Taita Henry, o es de... Creo que es Taita Henry. Lo escuché en una ceremonia de Taita Henry de un hermano mío que se llama Sebas. Y él estaba tocándolo y me enamoré de esa canción y lo pedí que me enseñe. Entonces es muy sensible. Vamos a cubrir más adelante los rasqueos y los rasqueos diferentes, y la verdad no me recuerdo cuál rasqueo es. Quiero antes de entrar en el rasgueo un
detalle. Bueno, ese puede ser como una variación de San Juanito. Puede Así ser una es. variación del rasgueo San Juanito. Sí. Entonces, el detalle que quería comentar es ciertos juegos con acordes. Por ejemplo, en el La menor podemos usar un recurso que es soltar estos dos dedos. O soltar un solo dedo, este o este, por decir así. O con este. O soltar este de aquí. Todo eso está dentro de La menor, O pero también ahí añadir cosas. eso ya después puede uno por aquí meter un dedo. Esos son recursos que se pueden implementar a partir del mismo acorde. Después los vemos en detalle, pero solo aquí dando una antesala porque los vamos a implementar en este ejercicio. Y también no se estresa si no puede seguir, porque el punto es que tienes los básicos muy bien hechos. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer el La menor, La menor purito. bueno, tú lo haces simple y voy a seguirte con un poco de adiciones. Claro. Y vas a sentir y escuchar que suena bien y no necesitas añadir nada. Simplemente es enfocar en el básico sin modificaciones. Adelante. Pero también suena bien. Eso suena bien también. Entonces no se estresas y sigues en la manera que puedes. Bueno, tú vas a quieres ajustar tu hijo más abajo que estabas haciendo con las modificaciones. Sí, bueno, que vemos aquí. Porque con el capo también, cuando lo aprendimos a usarlo bien, y la verdad no puedo explicar porque no sé cómo usarlo así, pero vas a ver que Teo y yo estamos tocando la misma canción, pero él estaba un poco ajustado. Claro, esta sería otra de las aplicaciones del capo que ayudan a transportar las notas. Lo que él hace por aquí, con el capo en dos y por este lado, pues yo lo hago por aquí. Y es la misma nota. ¡Vámonos! Cristo mi camino, Cristo mi destino, la luz del mundo, dueño de mi vida. Cristo mi camino, Cristo mi destino, la luz del mundo, dueño de mi vida. Cristo mi hermano, rey del mundo, Cristo mi amigo, luz del mundo, Cristo mi camino, rey del mundo, Cristo mi amigo, luz del mundo. Cristo mi escudo, mi amor lo más profundo, Cristo la alegría que acompaña mis días. Cristo mi escudo, mi amor lo más profundo, Cristo la alegría que acompaña mis días. Cristo mi hermano, rey del mundo, Cristo mi amigo, luz del mundo, Cristo mi amigo, rey del mundo, Cristo mi amigo, luz del mundo. Perdido mi estaba, buscaba y no encontraba, el amor que me faltaba, en Cristo se hallaba. Perdido mi estaba, buscaba y no encontraba, el amor que me faltaba, en Cristo se hallaba. Cristo mi hermano, rey del mundo, Cristo mi amigo, luz del mundo, Cristo mi hermano, rey del mundo, Cristo mi amigo, luz del mundo.
muy básicos. Ya lo demás son detalles. Sí, No las se inventa. ediciones es como vas a practicar la canción así. Y después consigues un ritmo y las modificaciones y después un apagueo. Apagado. Y eventualmente puedes tocar con Teo y tener un gran tiempo. Eso es el punto. Para disfrutarlo y compartir la energía. Gracias, hermano. ¿Ya? Chao. Sí.